Muy buenos días, estimados hermanos y amigos en la fe. Dios les bendiga grandemente en esta mañana. Estamos reflexionando en relación a nuestra fe presbiteriana reformada. Una de las preguntas que muchas personas nos hacen es ¿quiénes son los presbiterianos? Y bueno, durante una serie de videos hemos estado tratando de contestar esta pregunta. Hoy quiero hablarte de dos documentos importantes que son para nuestra fe reformada y presbiteriana sin dudar. Es el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Westminster. El Catecismo Mayor fue escrito primordialmente por el doctor Antonio Tugney, un profesor de divinidad y vicerrector de la Universidad de Cambridge. Fue diseñado para ser explicado desde el púlpito. El Catecismo Menor fue trabajado primordialmente por el reverendo Juan Wallis, un matemático eminente que más tarde fue profesor de geometría en la Universidad de Oxford. Y este catecismo fue escrito para la educación de los niños. El plan que tiene el Catecismo Menor, o sus temas principales que podemos encontrar, son los siguientes: el propósito del hombre, la escritura, Dios, el pecado, el pacto de gracia, Cristo, la salvación, los deberes legales, los deberes evangélicos y los medios de gracia. Son algunos temas de los que vamos a encontrar en este catecismo. Algunos puntos a consideración que son muy importantes para mencionarlos es, por ejemplo, que la pregunta número 1 es una maravilla que representa la cima del pensamiento calvinista. Muchos catecismos, aún los reformados, empiezan con la cuestión de la salvación, lo cual no está mal, pero pone el enfoque en mis necesidades y lo que Dios puede hacer para ayudarme. Por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg empieza con la idea de mi consuelo, y ese enfoque predomina en todo el catecismo. Sin embargo, el Catecismo de Westminster eleva el enfoque a Dios, su gloria y nuestro gozo en Él antes de considerar nuestra necesidad de salvación o consuelo. John Piper ha argumentado que la gloria de Dios y el gozo humano no son dos propósitos, sino uno solo. Glorificamos a Dios gozándonos de Él. Hay algunas preguntas que merecen ser memorizadas porque son cristalizaciones concisas y elegantes de doctrinas primordiales. Por ejemplo, la pregunta número 6 define la Trinidad y protege contra todas las antiguas herejías. La pregunta 14 define los dos tipos de pecado. La pregunta 21 resume la cristología ortodoxa. La pregunta 33 a la pregunta 35 definen los tres beneficios principales de la salvación. De las preguntas 39 a la pregunta 84 son un pequeño discurso sobre la ley, especialmente los 10 mandamientos. Las preguntas 86 y 87 dan definiciones útiles de la fe y del arrepentimiento. Y las preguntas 94 y 95 dan definiciones útiles del bautismo y de la cena del Señor. Ahora pasando al Catecismo Mayor. El plan es muy similar al del Catecismo Menor. El propósito del hombre, la escritura, Dios, el pecado, el pacto de gracia, Cristo, la salvación, los deberes legales y los medios de gracia. Hay algunos puntos, al igual que el Catecismo Menor, para poder ponerlos en consideración. Por ejemplo, las preguntas 30 a la pregunta 36 son un buen resumen de la teología del pacto. La pregunta 50, por ejemplo, también nos da una interpretación de la frase descendió al infierno, que es aceptable teológicamente, pero poco probable históricamente. La pregunta 77 es una excelente explicación de las diferencias entre la justificación y la santificación, un punto de diferencia importante entre los protestantes y los católicos romanos.
La pregunta 138 requiere el matrimonio para los que no tienen el don de continencia y las relaciones matrimoniales. La pregunta 156 declara que todos debemos leer la Biblia en privado con nuestras familias. Y la pregunta 172 es un consejo tierno para los cristianos que dudan. El catecismo menor es útil para enseñar la fe cristiana en muchos contextos y el catecismo mayor está disponible para profundizar en los temas. Este es un breve resumen de lo que podemos encontrar en estos dos catecismos. Te invito, porque vale la pena realmente estudiarlos, aprender y memorizarse algunas preguntas claves que hemos mencionado en este pequeño video y algunas otras que sin dudar serán de mucha ayuda en tu fe. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga.